Bueno, bienvenidos a un vídeo más de Astroarmónico. En este caso vamos a presentar una carta empresarial con un cliente y voy a presentar las partes principales. En primer lugar, vamos a hablar del énfasis general de la carta empresarial. En segundo lugar, los ángulos. En tercer lugar, los aspectos importantes. Y en cuarto lugar, información adicional. De acuerdo, entonces una carta empresarial es el mapa astrológico de cuando se funda una empresa, un inicio, y en ella se pueden ver, como si dijéramos, los arquetipos y el funcionamiento interno de la empresa, de cuáles van a ser las motivaciones, las dificultades, facilidades, etc. Vale, pues aquí en este caso tenemos en la derecha tenemos el mapa de una empresa que ya está constituida y está en funcionamiento. Este es el mapa astrológico y vamos a empezar analizando el énfasis general, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a ver la polaridad. La polaridad es la cantidad de signos que hay de planetas que hay en signos positivos y en signos negativos. En este caso tenemos 5 planetas: Sol, la Luna, Venus, Saturno, Urano, el ascendente y el medio cielo en signos positivos. Los signos positivos indican la energía más de acción, de salir hacia al exterior, como si dijéramos una parte más extrovertida de la empresa. En cambio, hay 5 en signos negativos: Mercurio, Marte, Júpiter, Neptuno y Plutón. Los signos negativos hablan de una receptividad, de una escucha interna a las necesidades de la empresa, más de reflexión. Entonces podemos ver que en este caso, en esta empresa, hay un equilibrio entre una parte más externa y una parte más interna. Bueno, en cualquier momento que tengas cualquier duda, Andrés, me puedes consultar, ya sabes. Muy bien. Ahora seguimos con los elementos. En este caso hay 2 planetas en signos de agua, Marte y Neptuno. Lo puedo ir señalando si lo prefieres. Marte está aquí y Neptuno está aquí. Marte en Escorpio y Neptuno en Piscis. En aire hay 2, Sol y Venus. En fuego hay 3, la Luna, Urano y Saturno, que está aquí. Aparte también está el medio cielo y el ascendente. En tierra hay 3, Mercurio, Júpiter y Plutón. Entonces, en este caso tenemos una cierta predominancia del elemento tierra junto con el fuego. Esto lo que está indicando es como que hay una cierta intuición, una energía, motivación, entusiasmo, que sería lo que representa el fuego, junto con una habilidad para materializar, para concretar, para evaluar y ser consciente de la capacidad económica, que junto con el aire, que también está, que no es tan predominante, pero también existe, es el ser consciente, ¿no? El ser un poco más racional para realizar los ajustes que hiciera falta. El agua, en este caso, estaría hablando de una capacidad para conectar con la parte interna, una parte creativa, una inteligencia creativa para alimentar aquellos cambios que se quieran hacer a nivel creativo de la empresa. Y el aire también, que se me olvidó comentarlo antes, también sería la capacidad de analizar distintas esferas para resolver problemas o ramificarse. Entonces, en este caso estamos viendo que se trata de una empresa donde también hay mucho equilibrio de los elementos, que eso está bien porque tiene una visión más global, más compacta. Luego pasamos a analizar la modalidad. Hay 3 modalidades en astrología. En este caso hay 3 planetas en signos cardinales, perdón, en modo cardinal: Luna, Urano y Plutón, medio cielo. Luna y Urano por estar en Aries,
y Plutón por estar en Capricornio. Fijo 2, Mercurio y Marte, más el ascendente. Inmutable 5, Sol, Venus, Saturno, Júpiter y Urano. Entonces hay mucha mutabilidad. Esto lo que significa es mucha adaptabilidad a los cambios, como que la empresa puede también facilitar y actuar como agente del cambio, como hacer de medio para hacer de mediador, para facilitar la información que hace que lo demás conecte. Es como que la mutabilidad también hace una función pues, claro, intermediario, como si dijéramos. Entonces, el punto fuerte de esta empresa sería la adaptabilidad a los cambios. Cardinalidad, estaba hablando de que hay cierta cardinalidad que significa la parte más de acción, de emprender, de iniciar, también hay un poco, y lo que hay menos sería el modo fijo, que sería la estabilidad o como la continuación, ¿no? Es la energía que ayuda a que eso perdure con el tiempo. ¿Qué significa eso exactamente, el tema de la perdurabilidad? Sería como, básicamente, es mantenerse fijo, conservar y que no cambie, o como tener una energía de mantener. Conservar, ¿no? Una actitud conservadora. Sí, Hay sí, poca actitud conservadora. sí. No es el modo que predomina en la carta de la empresa, no. ¿Esto en cuanto al fondo o en cuanto a la forma? Esto es más... Como una se- actitud rígida, algo así. sí, sería como la esencia, como que cuesta cambiar. Claro, es lo opuesto a la mutabilidad. Claro, no sé hasta qué punto es el fondo o la forma. Mm, es que en este caso es facilidad para adaptarse y el fijo sería lo contrario, lo opuesto. Pero también sería la energía de que se inicia algo y si hay fijo, se sigue, no se cambia de postura hasta que se consigue, como si dijéramos. Si hay una capacidad de adaptabilidad, entiendo que eso tiene que ver, si no me corriges, con ir adaptando las formas para conservar la esencia, algo así. Sí. Ujú. Mm, sí, Como si tuviera un propósito y el propósito se mantiene, pero las formas o los medios se van adaptando para conservar quizá ese propósito. sí. Claro, pero en este caso el propósito no sería el modo fijo. Sí, quizás sean más las formas, sí. Entiendo que sean más las formas. Ujú. Mm. Vale, ¿seguimos? Sí. Va, de acuerdo. Luego se analizan los cuadrantes, que es la cantidad de planetas que hay cuando se divide la carta en cuatro. El primer cuadrante sería de la 1 a la 3, el segundo de la 4 a la 6, etc. Entonces, en este caso tenemos 3 planetas en el segundo, 4 en el tercero y 3 en el cuarto. Y solo hay uno en el primero. Entonces, al haber tantos en estos 3 de aquí, el segundo, el tercero y el cuarto, estaremos hablando de que hay un cierto equilibrio entre la inversión de la infraestructura, el equipamiento, las responsabilidades financieras, el área de la publicidad, del extranjero, la proyección e imagen pública, las relaciones públicas y todo aquello que represente la implicación grupal. En cambio, estas 3 casas que son más internas, más de la identidad de la empresa, sería lo que no es tan importante o no tiene tanto peso. Como vemos, hay una estructura, muchos planetas en muchas partes de la casa, de la carta. Entonces,
esto se habla en astrología de que es una estructura como más dispersa, con muchos intereses y recursos. Para algunas empresas podría ser que diera un enfoque empresarial un poco disperso, pero también sería muy positivo para que una empresa investigara, desarrollara nuevas tecnologías, se adaptara al entorno empresarial con curiosidad, apertura en muchos campos y estableciera puentes y conexiones con varios sectores, incluso con varias empresas. Luego también se divide la carta en hemisferios. En astrología se dice de una forma diferente. Este se llama el superior, hay 4, y este se llama el inferior. Perdón, me he equivocado. Se llama el norte, este de aquí, y este el sur. Yo lo he puesto superior e inferior para que estuviera claro. Entonces, aquí también hay un cierto equilibrio entre los dos hemisferios y estaría hablando de equilibrio entre la proyección más exterior, más dinámica y volcada a lo social, con los recursos internos de la empresa y con la parte interna de la empresa, que sería representado por este hemisferio. También se divide el hemisferio este se llama en astrología el oeste y este se llama el este. Entonces tenemos 7 planetas en el oeste y 4 en el este. Esto estaría hablando de también un cierto equilibrio entre una empresa para que fuera más objetiva, dependiente en el sentido de necesitar relacionarse con otras empresas o personas, y una empresa más subjetiva, independiente de los demás, que fuera más autosuficiente, que estaría representado por este hemisferio. Luego las casas más enfatizadas en esta carta serían la 9 y la 11. En la 9 estamos hablando de la parte de la filosofía de la empresa, del extranjero, las comunicaciones a larga distancia, así como de las publicaciones. Y en la 11 estaremos hablando de las organizaciones, de los conocidos, las conexiones, las políticas constitucionales, los recursos disponibles a través del empresario, de los objetivos a largo plazo, de la organización, de las relaciones públicas representadas a través de la implicación grupal, de los activos no tangibles, por ejemplo, habilidades o personas que conocen a personas que hicieran cosas, también de la recaudación y de asociaciones, que sería como el punto más importante al estar el Sol en la 11. Luego también he analizado lo que es la fase lunar, porque también influye en qué tipo de tendencia puede tener la empresa. La fase lunar es el cuarto menguante, la luna se va acercando hacia el sol. En general, esta fase habla de la tendencia a experimentar la crisis en la consciencia. Esto al principio, incluso a nivel empresarial, podría haber dado un miedo de una sensación de vacío, por parecer que se está en un periodo disolvente, de no hacer. En esa fase es en la que se descubren los cambios de conciencia, que pueden ser críticos, pero que son los que posibilitan descubrir cualidades internas con respuestas del interior. A nivel empresarial podría ser que cuando la empresa se hubiera integrado con algo superior es cuando se vuelve solidaria y es cuando se puede sentir la motivación empresarial con la búsqueda de darle un sentido colectivo a la propia trascendencia del proyecto. Y esto podría estar hablando de resultados más abstractos y que, como si dijéramos, que lo que representa la empresa pudiera ser identificado por parte de la humanidad. Luego he analizado los ángulos. En este caso, el ascendente que tenemos aquí en esta empresa es
es Leo. Y esto representa cómo la gente percibe la empresa o cómo se comienzan los inicios. Entonces, en el signo de Leo estaríamos hablando de mostrarse con cierta autoridad, con vitalidad, de forma comprometida, con una voluntad fuerte. Y como he dicho, estas características podrían ser bastante palpables, con un poder organizador también, y que la empresa también fuera reconocida o vista por su excelencia. También estaremos hablando de que la empresa, uno de los objetivos de esta empresa podría ser conseguir desarrollar al máximo su potencial y brillar, y teniendo una confianza enfocada en sí misma. Luego se analiza también el regente del ascendente, en este caso el Sol rige siempre a Leo, entonces tenemos al Sol en el signo de Géminis en la casa 11, que es lo que va a influir en cómo se va a mostrar también la empresa, ¿no? El ascendente. Aquí estaremos hablando de la importancia del empresario, el fundador, y que el brillo o el éxito dependería directamente de él. El empresario puede tener unas características muy geminianas, en este caso características comunicativas, flexibles, adaptativas, con mucha curiosidad, como si fuera un aprendiz constante, con perspicaz. Y como el Sol también representa la identidad de la empresa, entonces la identidad de la empresa puede estar muy ligada a la información, por estar el signo de Géminis, a la comunicación, con las publicaciones, con los medios de comunicación, también en red. También estaría hablando de una necesidad de diversidad en un ámbito grupal, ¿no? Podría ser de conocidos, amigos, grupos, organizaciones aliadas o tener conexiones ideológicas, incluso conexiones políticas. Y estaremos hablando también cuando está el Sol en esta casa, de que los recursos disponibles de la empresa, por estar al lado de Venus, podría ser el mismo dinero que aportara, ¿no? El dinero del empresario fuera uno de los recursos más importantes, y también se podría estar hablando de la aceptación por parte del público. Eso fuera también uno de los recursos importantes. Al estar el Sol junto a Venus, estaremos hablando de que la empresa, el dinero y el empresario van juntos con la popularidad y con un aporte creativo de la empresa, representado por Venus. Venus en este caso también está rigiendo la casa 3, pues está Libra, y la casa 10. Con lo cual, este aporte creativo del empresario, así como la popularidad, podrían estar influyendo de forma directa en las publicaciones de todo tipo, en la educación, que representaría la casa 3, así como la imagen, la proyección social y la actividad de la empresa en sí, que sería la casa 10. Vale, ahora vamos a analizar el medio cielo, que representaría las aspiraciones. En este caso es muy significativo que tenemos la Luna y Urano pegados al medio cielo. Entonces, en el signo de Aries, esto estaría hablando de que la vocación, la aspiración, se vive con mucha vitalidad, enfocada en uno mismo, con una determinación, iniciativa, fuerza para emprender y quizá siendo pionero. Serían un poco las características de Aries. Todo esto junto con una cierta radicalidad, originalidad, creatividad, búsqueda de la autenticidad y de la libertad, que estaría representado por Urano. Entonces estamos hablando de una capacidad de innovación, con una mentalidad progresista, invenciones, y esto animaría a que la empresa fuera como única, que representaría Urano, y proporcionara una orientación de futuro, sumado con pues, tecnología, cambios, etc.
Y esto no estaría ligado de los productos o servicios que proporciona la empresa, que estaría representando la luna, o la capacidad de la empresa de nutrir los servicios. Y la luna en Aries también estaría hablando de cómo responde el público a esta empresa. Al estar en el signo de Aries, podría ser que pusiera a prueba la fortaleza de las personas. Y al estar en la casa 9 estaremos hablando de que todo esto tendría mucha importancia en el ámbito de las publicaciones, que llegara a cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de relación pública, con el extranjero, que hubieran también comunicaciones de larga distancia, que se ampliara o que tuvieran una repercusión en el área de la publicidad también. Y esto tiene un aspecto, está aspectado con Saturno, tiene un trígono. Esto iría conjunto con la habilidad administrativa y que sería fácil, ¿no? Saturno representa la habilidad administrativa. En este caso está bien aspectado con la imagen que se proyectaría también o con la respuesta que tuviera el público. Algo que también puede influir el medio cielo sería el regente, que en este caso el regente es Marte, que está en Escorpio, en la casa 4. Entonces, los nuevos comienzos y la habilidad de la empresa para actuar, que será lo que representaría Marte, la necesidad de liderar, la motivación como el espíritu competitivo, se va a vivir con intensidad, de forma radical, de forma apasionada, queriendo investigar con constancia. Además, este Marte está muy bien posicionado porque está en uno de sus signos, que es Escorpio. Y esto también puede estar indicando que esta motivación ya parte de una forma interna, incluso en la casa del empresario. Lo que sí que es significativo es que Marte no tiene aspectos con otros planetas. Esto en astrología está diciendo que no está siempre activo o como que puede ser que haya momentos en los que pasa un planeta que lo aspecte y lo active y que haya una energía de esté activado o se desactive o que aparezca un momento de mucha fuerza donde se haga muy presente y luego quizá pues baje más. Sería algo así como tener Marte en la recámara en caso de necesidad. Sí, como que va actuando, es decir, como que funciona la empresa, pero sí, hay una situación que hay que poner acción y se despliega todo, sí, sí. Ujú. Mm. Vale, luego vamos a analizar los aspectos así importantes. Lo más llamativo, hay dos cosas que llaman mucho la atención de esta carta, porque se ve como claramente hay dos grandes aspectos que acaparan toda la carta. Esta se llama en astrología gran cuadratura, ¿vale? Que hace un rectángulo. Y luego la otra, que es un cometa. Vamos a mirar primero la gran cuadratura. Que no tiene que ver con que tenga la mente cuadrada, ¿no? No. Cuadriculada. Este aspecto es un reto importante, este aspecto, ¿eh? Es bastante potente. Porque afecta muchas esferas de la empresa y requiere como un gran esfuerzo para superar muchos retos, a pesar de los obstáculos. En algunas empresas puede ser una configuración restrictiva, autolimitadora, si no se tiene capacidad de autodisciplina y moderación. En ese caso, si no hubiera esa capacidad de disciplina, podría haber problemas de dispersión y de perder fuerza. La contrapartida, ¿qué es? Pues un gran potencial para lograr objetivos y fortalecer la empresa. Y ahora vamos a analizar cada planeta que está influyendo en esta cuadratura. Júpiter en la casa 2, en Virgo, en este signo está exiliado. ¿Por qué? Porque Júpiter es el principio de la expansión y en Virgo lo que se tiende es a analizar
a desmenuzar, a quedarse con lo que es productivo. Entonces no se expande de una forma tan directa, ¿no? Como en otro signo. Pero lo que sí que implica es crecer al detalle, con moderación, siendo cauto, analizando qué me sirve de lo que no me sirve. Y al estar en la casa 2, es la casa también del dinero, también estaría hablando de una capacidad de hacer dinero y una necesidad de expandirse en los recursos. Esta capacidad o habilidad incluso para hacer dinero, que estaría representando la casa 2, podría estar relacionada con la educación, la filosofía, también potenciando todo lo de fuera, porque Júpiter también rige el extranjero, y al estar en el signo de Virgo, con un espíritu también de servicio. La disposición hacia la inversión, sería la casa 2, sería positiva y con ganas de tener éxito. Y también estaría hablando de gastos. La casa 2 también son los gastos también relacionados con la formación. También los gastos pueden estar relacionados con las publicaciones y que estas publicaciones requerieran un trabajo minucioso, ¿no? Prestando atención a los detalles, como he comentado antes, de Virgo. Y esto además condicionaría el éxito o fracaso de la publicidad, porque Júpiter rige la 5, en la casa 5, Sagitario, que en astrología es también el éxito o fracaso de la publicidad. Y también las publicaciones estas o la formación también estaría hablando de las ganancias netas, porque Júpiter rige la 8. Entonces, como he comentado, la habilidad también para crecer económicamente se podría hacer a través de la educación, formación, la casa 5, y también de fuentes de ingresos de los demás. La 8 también es, en el caso de la empresa, también podría ser otros socios, fusiones o cualquier tipo de ingreso proveniente que no proveniera de ti, ¿no? o de la empresa en sí. Luego Saturno, vamos a analizar el otro planeta. Saturno en Sagitario en la 5 estaría hablando de la estabilidad de la empresa y de la habilidad para poner límites de forma práctica en las inversiones y las especulaciones. Sería como ser muy práctico y conservador en las inversiones. También se podría ser conservador respecto a la publicidad o una publicidad en la que lo que se viera fuera el organizador o el consejero de la empresa que estaría presentando Saturno. Que la publicidad fuera la persona, ¿no? El consejero. Vale. También podría ser que los ingresos provenientes del capital invertido o de inversiones especulativas, que sería la casa 5, fueran conservadoras o estuvieran limitadas o provenieran del trabajo, porque Saturno también rige el trabajo. Básicamente estaremos hablando de estabilidad o limitación de la parte especulativa y también de una habilidad administrativa, que sería Saturno, para conservar y dar estabilidad. La casa 5 también representa la enseñanza y los seminarios, entonces el trabajo, que sería Saturno, estaría relacionado también con la enseñanza, seminarios y con optimismo, porque es Sagitario, y también puede estar relacionado con una filosofía o con sistemas de pensamiento. Saturno rige la casa 7 y aquí estamos hablando de que el trabajo, que es Saturno, la estructura de la empresa y la seriedad y la autoridad que representaría Saturno, sería uno de los atractivos de venta y de servicio, así como estaría influyendo en el volumen de la compraventa. También poner los límites de forma práctica o una parte conservadora, que sería Saturno, también podría ser la forma en la que se relacionara con otras empresas, que sería la casa 7.
Vale, luego vamos a analizar la cuadratura, un aspecto que hace Saturno con Júpiter. Esto es una cuadratura y esto estaría hablando del reto para integrar la necesidad de crecer, representada por Júpiter, con la estabilidad o limitación, una parte más conservadora, de la empresa. Entonces el reto también es integrar la expansión o el éxito monetario y el trabajo. El lugar de trabajo, que sería también Saturno, también representaría un reto para aumentar las ganancias o para las habilidades para hacer dinero. También podría ser que la autoridad o la estructura de la empresa supusiera un reto para la enseñanza o cómo integrar. Hablamos de reto, pero luego sería el potencial, ¿no? Cuando se unifica es el potencial. También en la astrología empresarial es interesante analizar el ciclo de Júpiter-Saturno porque está hablando de qué tipo de empresario se trata o la visión de enfocar la empresa. En este caso, también estamos en un ciclo de cuarto menguante, porque Júpiter se va acercando a Saturno a cerrar el ciclo. Esto estaría hablando de que el trabajo presenta nuevos retos. Podría ser estimulante, pero a la vez requeriría aprender de nuevas habilidades constantemente. La presión constante de prepararse puede hacer que puede perseguir a la persona o bien que la persona cumple con el reto. Si no lo cumple, perdón, se puede sentir frustrada. El trabajo básicamente consistiría en soltar estructuras antiguas. Luego vamos a analizar Neptuno, que es el tercer planeta que está implicado en esta gran cuadratura en Piscis, en la casa 8. Bueno, Neptuno está en su signo, entonces se manifiesta de una mejor manera. Y en la astrología empresarial también habla de la capacidad para seducir al público, para acceder a los productos o servicios. Neptuno también representa la visión de la gestión y esta puede estar ligada a las pérdidas y ganancias financieras, representado por la casa 8. Relacionado con Piscis, es decir, con todo aquello relacionado con la espiritualidad, con la compasión, con el anhelo de fusión, con el todo, por ejemplo. Neptuno también rige los problemas que no se ven y en este caso, en la casa 8, podría estar relacionado con donaciones, con ingresos provenientes de inversiones o con situación financiera de los socios o de otras empresas, si las hubiera. También podría estar hablando de desorganización en los préstamos o fuentes de ingresos que no estuvieran bajo el control directo del empresario. Y esta cuadratura de Neptuno con Saturno estaría hablando de un reto para integrar la visión, sería Neptuno, que se tiene de la gestión, con las habilidades de gestión de la empresa. Y la oposición entre Neptuno y Júpiter estaría hablando de una necesidad de integrar los polos entre una necesidad de crecer con una ilusión o con una visión de la empresa. También podría ser que hubiera una necesidad de integrar, por un lado, la fiscalidad, representada por Júpiter, una fiscalidad analista, con una redistribución de los bienes de forma altruista, eso sería Neptuno, o con confusión respecto a los bienes o esconderlos de forma deliberada, que eso sería una de las posibilidades de Neptuno en la casa 8. Pero también está hablando de una capacidad de redistribuir el dinero y crear altruismo. Y Neptuno, vamos a ver ahora Neptuno, no sé, ya lo he comentado, Neptuno, la cuadratura con Saturno, sí, ya eso ya lo hemos visto. Bueno, finalmente la cuadratura entre Neptuno con el Sol. Esto estaría hablando de un reto para integrar, por un lado, la
también la popularidad o el éxito de la empresa con la visión de la empresa, o integrar la parte creativa del empresario con el potencial de seducción de las campañas de publicidad, o integrar también la identidad de la empresa con una parte de indefinición que estaría representada por Neptuno, o una parte de querer trascender, o una parte de fusión o de disolución que estaría representada por Neptuno también. Y finalmente la posición entre el Sol y Saturno estaría hablando de un reto para equilibrar la parte creativa o la identidad de la empresa con la estructura interna de la empresa, y también el brillo o el éxito de la empresa con una parte más conservadora que quiere poner ciertos límites y que sea algo más progresivo, más moderado. Vale, esto sería un poco las características de esta gran cuadratura. Y el otro aspecto importante que hay es este cometa, las líneas azules, están creando un cometa entre estos planetas. Es un aspecto fluido. Y estaría hablando de una capacidad de crecer de forma minuciosa, productiva y servicial, que sería Júpiter, junto con una capacidad de regeneración, transformación de las estructuras y con poder, que sería Plutón en Capricornio, y una capacidad analítica de comunicación, que sería Mercurio, y eso sería, como dijéramos, que eso es una de las habilidades fuertes de esta empresa. En ser realista, en ser práctico, en ser sensitivo. Además, hay que tener en cuenta que estas casas, la 2, la 6 y la 10, son importantes en una empresa porque son las casas de, como si dijéramos, productivas, y en el caso de esta empresa, de tu empresa, están los signos de tierra y tiene 3 grandes planetas haciendo un gran trígono. Entonces, esto ya está garantizando que en este campo, a nivel terrenal, se va a ser práctico, va a ser fácil y va a ser fácil materializar. A todo esto hay que sumarle a Neptuno, que esto implicaría que el empresario puede contar con las fortalezas internas que hemos comentado antes de este gran trígono. ¿Para qué? Pues para apelar a lo que representa Neptuno, a la espiritualidad, o tener una visión que puede ser más allá de este mundo, por estar también en el signo de Piscis, y ese fuera el potencial de atracción hacia los demás. Sin esta, la 8 también habla de la responsabilidad financiera. Sin la responsabilidad financiera o incluso responsabilidad en la transformación, porque la 8 también habla a nivel, en astrología psicológica es la transformación. Sin esa responsabilidad en la transformación, acompañada de la espiritualidad, no se podría poner en práctica las habilidades de este gran trígono. Y la oposición entre Neptuno y Júpiter estaría reforzando la idea de que la visión espiritual tiene el reto de integrar la necesidad de expansión, representada por Júpiter. Y la otra parte así significativa de la carta es que hay 3 planetas, Marte, Marte está aquí, Saturno y Plutón, que están en retrógrados. Cuando los planetas están retrógrados, tienen un movimiento de, en lugar de ir hacia adelante, van hacia detrás. Y esto lo que significa, o la interpretación es que están como en un momento de introspección, de maduración,
en lugar de lanzarse actuando de una manera más premeditada, una forma más peculiar, más auténtica. Entonces, estaremos hablando de que Marte, a la hora de actuar, se actúa a nivel empresarial de esta manera, una manera más premeditada, así como los inicios que se emprenden. En Saturno, la gestión de la empresa, y en Plutón, que es la transformación de la empresa, se vivirán también así de una forma muy interna y que requerían un tiempo para manifestarse. Y vale, y lo otro que había mirado también había sido... Bueno, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí, Andrés? No, de momento no. Vale. Es que he mirado que he ido muy deprisa y ha corrido el tiempo. Vale. Luego he mirado, bueno, de la carta de la empresa, luego he mirado, nada, dos cositas de tránsitos como curiosidad, pero así de la carta de la empresa ya, había preparado todo esto. Y de tránsitos, lo que había así como observación, por ejemplo, Júpiter entró ayer en Piscis, entonces dentro de poco va a activar, bueno, de hecho es el 21 de febrero cuando va a hacer una conjunción con Neptuno y va a activar esta oposición natal. Es como si dijéramos que se va a ver ahí, ¿no? Si se ha conseguido el reto este de integrar esa espiritualidad con esa necesidad de expandirse. Y aquí pues podría darse como momento de culminación. También podría ser, como la casa 8 son los gastos, también, pérdidas, también podría ser, pero Júpiter rige también la inversión de la empresa, podría ser que hubiera gastos para invertir en la empresa. Y lo otro así anecdótico es, también he mirado Urano está transitando en Tauro y entonces seguramente en la empresa habrá habido muchos cambios para adaptarse a nuevas tecnologías, renovaciones, la imagen pública social proyectada también. Y el 4 de julio es cuando hará una conjunción con Mercurio. Entonces puede ser ahí cuando aparezca algo nuevo, algo diferente, se tomen medidas para modernizar o aparezca una nueva manera de comunicarse o incluso porque Mercurio también representa, aparte de las publicaciones, también las ventas, que hubiera una manera distinta, innovadora de realizar o de ofrecer el servicio. Mm. Vale, pues ¿Cuáles dirías, sí. viendo desde un aspecto general, que son los aspectos a destacar o más relevantes de toda la lectura? De la empresa, de esta carta, a mí me llama mucho la atención la posición que tiene Júpiter. Bueno, Júpiter y Neptuno, es que los dos están implicados en los dos grandes aspectos de esta carta. Entonces, Júpiter y Neptuno son primordiales. Entonces, toda la cuestión de la expansión con la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Y la visión trascendental. Y ya te comento por qué está en la gran cuadratura y en el cometa. Es que es el resumen de la carta, son estos dos grandes aspectos. Es lo más primordial que tiene. Y luego Bien. se ve muy claramente que es una empresa de éxito, el ascendente en Leo, em, y tienen muy buenos aspectos. Es que Neptuno está en su signo, Marte está en su signo, Plutón tiene buenos aspectos también, en general.
Hay dificultades, ¿no?, con la gran cuadratura. Esto es un reto porque es un ajuste constante y de superación constante, pero luego también está la fluidez y la materialización que está garantizada, como si dijéramos, ¿no?, que es muy fácil materializar y tener éxito a nivel terrenal, porque Plutón es mucho poder, Mercurio la facilidad que tiene para comunicar y que se va a ver públicamente. Eso va a ser muy obvio porque esta es la casa que más se ve. Un público que acompaña con las aspiraciones de la empresa, porque la luna representa al público, entonces como va a haber un público siempre, un público muy original, muy receptivo, porque Urano va a ser gente muy, pues que va a apostar por lo nuevo. Y luego también estamos hablando de el Sol con Venus, pues el fundador o el empresario en este caso, pues que va... También esta es otra cuestión que no había comentado. Al estar en Géminis es como un atractivo con la palabra, ¿no? Y en los grupos. ¿Podría tener alguna relación con mi ascendente Géminis? Sí, sí, claro, claro. Es que, Ujú. bueno, yo una vez miré tu carta hace años porque te pregunté, me dijiste que eras ascendente Géminis y una vez lo miré, pues no sé la hora, pero sí que miré y pude ver con el ascendente Géminis y vi que tienes este mismo aspecto del cometa, que no me puse a analizarlo, pero cuando vi la carta de mente uno me quedé a cuadros y yo, si es que es el mismo aspecto. Es como si dijéramos que la empresa sí o sí tiene que tener características tuyas. Claro, tu ascendente Claro, Géminis, este gran cometa. Mm, sí, por eso que curioso. cuando me diste la hora, pues no, nada es por casualidad. Que, Claro. mm, sí, a mí me llamó mucho la atención cuando vi el cometa y cuando vi el ascendente, porque es que ya habla el cometa que ya lo sabía y el ascendente, pues que va a brillar, ¿no? Básicamente, es que Leo es el signo pues que va a triunfar, que sale a triunfar, como si dijéramos. Ujú. Mm. Sí, además tiene sentido, ¿no? Que haya Sí, sí. una correlación directa. Claro, viendo los hechos ahora, pues se puede constatar, esto no es una invención. Ujú. Muy bien.